Febrero de 2026. La pantalla de Telefe se enciende con aplausos. El público grita. Y ella entra. Con esa sonrisa que todos conocemos desde que éramos chicos, con esa mirada que protagonizó las novelas más vistas de la Argentina, Andrea del Boca, la nena de papá corazón, la celeste de siempre, la perla negra, la actriz que marcó una generación entera. El público la ovaciona, los medios la celebran, y ella sonríe, como si nada hubiera pasado. Pero algo pasó, algo que pocos recuerdan, o que muchos prefieren olvidar. Porque antes de cruzar esa puerta de Gran Hermano, antes de convertirse en la figura más famosa del reality más visto del país, Andrea del Boca estuvo a punto de ir presa. No lo digo yo. Lo dijo la fiscal federal Fabiana León ante el Tribunal Oral Federal número 7 de la ciudad de Buenos Aires. Lo dijeron los jueces, que la juzgaron durante meses. Lo dijeron los peritos, los expedientes, las cámaras. 3 años y medio de prisión. Eso era lo que la justicia argentina le pedía a la actriz más querida del país. ¿Por qué? ¿Qué hizo Andrea del Boca para terminar sentada en el banquillo de los acusados junto a uno de los ministros más corruptos del kirchnerismo? Eso es lo que vamos a contar hoy. Una historia que los medios televisivos contaron a medias, que los programas de chimentos prefirieron esquivar y que ahora, mientras ella cocina guisos en la casa más famosa de la Argentina, es menor que numeral 0. 5 numerales mayor que... tiene un capítulo nuevo que todavía no terminó. Quédense porque esto recién empieza. Y si no están suscritos al canal, este es el momento. Toquen la campanita para no perderse nada, porque lo que viene no lo van a escuchar en ningún otro lado. Para entender lo que le pasó a Andrea del Boca, tenemos que volver a 2015. Al último año del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, a una Argentina donde el dinero público fluía hacia proyectos culturales con una facilidad que hoy resulta difícil de creer. En ese contexto existía el BACUA, el Banco Audiovisual de Contenidos Universales Argentino, un organismo creado en 2010 con un objetivo noble: producir contenido de calidad para la televisión argentina. La idea era simple. El Estado financiaba novelas, series, documentales, y esos contenidos llegaban a los canales de aire para que todos pudieran verlos. Gratis. Para todos. En teoría. Porque lo que en teoría era un proyecto cultural hermoso, en la práctica se fue convirtiendo en algo muy distinto. El BACUA acumuló miles de horas de contenido, series que nadie emitió, documentales que quedaron en un cajón, novelas grabadas que nunca llegaron a la pantalla. ¿A dónde fue el dinero? Esa es la pregunta que la justicia empezó a hacerse. El hombre que controlaba ese flujo de dinero era Julio De Vido, el ministro de Planificación Federal, el hombre más poderoso del gabinete kirchnerista después de la propia presidenta. De Vido ya era conocido por otros escándalos. La tragedia de Once, donde murieron 51 personas. El caso de Río Turbio. Los sobreprecios en obra pública. Era, para muchos argentinos, el símbolo más claro de la corrupción sistémica del kirchnerismo. Y fue De Vido quien firmó los convenios que terminaron financiando la novela de Andrea del Boca. El mecanismo era así. El Ministerio de Planificación que dirigía De Vido transfería fondos a la Universidad Nacional de San Martín, la UNSAM. La UNSAM, a su vez, contrataba a productoras privadas para hacer el contenido. Y en este caso, la productora elegida fue A+A Group SRL, la empresa de Andrea del Boca. El monto del contrato, 25 millones de pesos. En dólares de aquel momento, cerca de 3 millones de dólares. Un número enorme, para una novela que nunca salió al aire. La novela se llamaba Mamá Corazón.
y en el papel era un proyecto impresionante. Andrea del Boca no solo iba a actuar, iba a producir, iba a dirigir su propia empresa, su propia visión, su propio sello. Era el paso natural de una mujer que llevaba toda la vida frente a las cámaras y que quería pasar al otro lado. La historia contaba la vida de Alessandra, una viuda y madre de un adolescente. El papel de la hija lo haría Ana del Boca, la hija real de Andrea, su debut actoral. El elenco era de primera línea. Graciela Pal, Patricia Echegoyen, Marcelo de Belis, Gladys Florimonte, Pablo Novak, Julián Weich, Matías Alé, Belén Francese. Y como invitados especiales, Lizzy Tagliani, Darío Barassi, José María Muscari, Sandra Mihanovic. Se grabaron 26 capítulos. Los estudios funcionaron. Los actores cobraron. Los técnicos trabajaron. Las cámaras rodaron. Y después, nada. La novela quedó guardada. Sin emitir. Sin estreno. Sin explicación oficial. ¿Por qué? Esa es la pregunta que durante años dividió a la Argentina del espectáculo. La versión oficial del Estado era que la novela estaba incompleta, que los capítulos no estaban terminados de editar, que el dinero se había gastado pero el producto no era lo que se prometió. La versión de Andrea era completamente distinta. Ella siempre sostuvo que los 26 capítulos se grabaron en su totalidad, que 13 ya estaban editados y entregados al Vacua, que los otros 13 estaban en primer corte, es decir, grabados pero pendientes de edición final, y que la decisión de no emitirla no era suya, era del Estado. El contrato dice que uno entrega el material editado y lo único que tiene que hacer el Vacua es darlo al aire, declaró Andrea en una entrevista. Había entregado su parte. El Estado no cumplió la suya. Pero para la justicia eso no alcanzaba para cerrar el caso. Porque había algo más. Algo que los auditores de la SIGEN, la Sindicatura General de la Nación, habían encontrado en los contratos. Una cláusula. Pequeña, pero explosiva. El contrato entre la UNSAM y la productora de Andrea del Boca incluía una condición, que le daba a la empresa de la actriz algo muy valioso: la exclusividad de la comercialización internacional de la novela. Por 60 meses. Prorrogables por otros 60. 10 años de exclusividad internacional. Pagada con dinero del Estado argentino. Para una productora privada. Para la Fiscalía, eso era el corazón del fraude. El Estado ponía el dinero. La empresa de Andrea se quedaba con los derechos para vender la novela en el exterior. Si la vendía, la ganancia era privada. Si no la emitía, igual cobraba. Era, según la acusación, un negocio redondo. Para la productora, no para los argentinos que pusieron el dinero. La investigación comenzó en 2015, el mismo año en que se firmaron los contratos, el mismo año en que Mamá Corazón se grabó y quedó en un cajón. Durante 4 años, Andrea del Boca vivió con la causa abierta pero sin certezas, sin saber si la iban a llamar a declarar, sin saber si la iban a procesar, sin saber si algún día iba a pararse frente a un juez. Ese limbo judicial es una de las torturas más silenciosas que existe. No te condenan, no te absuelven, te dejan flotando, con tu nombre en los titulares, con la duda instalada en la sociedad. Y en 2019 llegó el golpe. El juez federal Sebastián Ramos procesó a Andrea del Boca, procesada como partícipe necesaria de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Eso significaba que para el juez había mérito suficiente para llevarla a juicio oral, que había indicios de que ella sabía lo que estaba pasando, que había participado del esquema.
El procesamiento fue confirmado por los jueces de la Cámara Federal, Leopoldo Bruglia y Martín Irurzun, dos magistrados cuyas decisiones pocas veces se revertían. Y entonces arrancó la máquina mediática. Los programas de televisión dedicaron horas y horas al caso. Los panelistas debatían si Andrea era culpable. Los periodistas especulaban sobre lo que venía. Las tapas de las revistas la mostraban sola, acorralada, destruida. Me cancelaron durante 10 años, diría ella más tarde, ya dentro de la casa de Gran Hermano, con la voz quebrada. Horas y horas de programa donde decían que yo era culpable, que tenían que colgarme de la Plaza de Mayo. No son palabras de alguien que exagera. Son las palabras de una mujer que vivió en carne propia, lo que significa que los medios te condenen antes de que lo haga la justicia. Su carrera se frenó en seco. Las propuestas de trabajo dejaron de llegar. Los canales se alejaron. Los productores que habían trabajado con ella durante años miraban para otro lado. Tu carrera no va a resistir esto, le dijeron. Y ella siguió. Porque no tenía otra opción. Y porque, según sus propias palabras, sabía que era inocente. Pero hubo una pérdida que ninguna absolución puede reparar. Su padre, Nicolás del Boca. El director de cine y televisión que la formó, que la llevó a su primera telenovela cuando era apenas una nena de 3 años, que fue su guía y su sostén durante toda su carrera. El juicio lo destruyó. Fue un golpe muy duro para él, contó Andrea. Le costó la vida, comenzó con una depresión y derivó en un cáncer. Él estaba bien, pero se fue en 3 meses. Fue un cimbronazo muy grande. 3 meses. Desde que la depresión lo golpeó hasta que murió. Su padre murió mientras ella esperaba ser juzgada. Mientras los medios la crucificaban, mientras su nombre era sinónimo de corrupción en los canales de noticias. Eso no se olvida. Eso no se perdona fácil. El 6 de marzo de 2025 empezó el juicio oral. Después de 10 años de espera, el Tribunal Oral Federal número 7 se convirtió en el escenario de uno de los procesos judiciales más esperados de la farándula argentina. 10 imputados. 97 testigos. Meses de audiencias. Todo por videoconferencia. Junto a Andrea del Boca estaba Julio De Vido. El exministro, que ya había pasado por la cárcel por otros casos, el hombre que firmó los convenios que habilitaron todo. También estaban el ex rector de la UNSAM, Carlos Ruta, el ex secretario general de la universidad, Carlos Schwertfeger, y varios funcionarios más del INCA y del Ministerio de Planificación. Un total de 11 personas en el banquillo, todos acusados por el mismo esquema. La fiscal que llevó el caso fue Fabiana León, una profesional conocida por su rigor y su independencia. Y en sus alegatos finales no tuvo contemplaciones. Para Andrea del Boca, la fiscal pidió 3 años y medio de prisión. 3 años y medio. En una cárcel argentina, para la actriz más querida del país. Para Julio De Vido, la fiscal fue más dura todavía. 4 años y medio de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. El argumento central de la acusación era preciso. La novela se financió con plata del Estado, a través de un mecanismo de contratación directa que evitaba los controles normales. Y las cláusulas del contrato beneficiaban económicamente a la productora privada. De una manera que no tenía justificación legal. No se encuentra en tela de juicio la realización o no del proyecto, sostuvo la acusación, sino que el propósito de la maniobra consistía en que la obra fuera terminada, para que pudiera ser comercializada en el extranjero, y de esa forma la empresa obtuviera un mayor rédito económico. En Cristiano, no importaba si la novela salía al aire o no.
Lo que importaba era que con ese dinero del Estado es menor que numeral cero. 5 numeral es mayor que... La productora de Andrea del Boca iba a tener derechos para venderla afuera. Y la ganancia sería privada. La defensa de Andrea, liderada por el abogado Juan Pablo Fioribello, trabajó durante años para desmantelar ese argumento. Su posición era clara. Andrea del Boca no era funcionaria pública. No podía asignar ni reasignar fondos. No tenía poder de decisión sobre qué universidad administraba los contratos. No controlaba si la novela salía al aire o no. Eso lo decidía el Bacua, el Estado, no ella. Y había una prueba que la defensa consideraba definitiva. Una pericia contable realizada por peritos de la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación. Los peritos revisaron todas las cuentas de la productora. Cada peso que entró, cada peso que salió, y concluyeron que todo el dinero recibido había sido destinado a la producción de Mamá Corazón. Actores, técnicos, equipos, estudios. Todo estaba documentado. Todo tenía respaldo. El dinero no se robó. El dinero se usó para hacer la novela. La novela existe. Los crudos de cámara están presentados en el juzgado. Eso era lo que decía Andrea. Eso era lo que decía su defensa. Pero la justicia aún tenía que hablar. El 25 de septiembre de 2025. Son las 13 horas. El juez Fernando Canero abre la pantalla de la videoconferencia. Andrea del Boca está conectada desde algún lugar, con sus abogados al lado, con la voz cortada, con los ojos brillantes. El tribunal resuelve absolver libremente y sin costas a Andrea del Boca, por los hechos por los cuales fue requerida su elevación a juicio. Silencio. Y después, las lágrimas. Antes del veredicto, Andrea había tenido la posibilidad de decir sus últimas palabras. Solo dijo esto. Buenos días. En primer lugar, quiero agradecer el trato para todos y para conmigo. No voy a hacer ninguna manifestación. Solo agradecerles. La voz casi no le salía. Unos minutos después, en sus redes sociales, publicó algo que resumía 10 años de calvario en pocas líneas. 25 de septiembre del 2025. Después de casi una década de agresiones, de mentiras, de cancelaciones, de pérdidas, hoy se hizo justicia. Y después escribió algo que partió el corazón a quienes la seguían. Hoy mi papá descansa en paz. Hoy empieza mi nueva vida. Su papá. El hombre que murió sin ver su absolución. El hombre que, según ella, se fue en 3 meses, porque no pudo soportar el peso del juicio. El tribunal también absolvió a todos los demás imputados. A Julio Devido, al ex rector de la UNSAM, a los funcionarios del INCA, a todos. Los jueces consideraron que no existieron ilícitos en los convenios, que la producción se realizó, que no se probó perjuicio económico para el Estado, es menor que numeral cero. 5 numeral es mayor que los pagos estaban justificados por el avance de la obra. El abogado de Andrea fue contundente. El juicio le paralizó la vida durante 9 años, lo que demuestra cómo por una mentira y la grieta política se le puede arruinar la vida a una persona inocente, paralizarle la carrera. La justicia determinó que no hubo delito. ¿Final feliz entonces? No tan rápido, porque en febrero de 2026, apenas unos días antes de que Andrea cruzara la puerta de Gran Hermano, la Fiscalía apeló el fallo absolutorio. La Sala 2 de la Cámara de Casación Penal deberá revisar ahora si la absolución fue correcta o si el caso vuelve a empezar. Esto significa una sola cosa:
Andrea del Boca entró a Gran Hermano con la causa técnicamente abierta. Mientras cocinaba guisos, mientras debatía con sus compañeros, mientras el público la aplaudía, había jueces que estaban revisando si debía volver al banquillo. ¿Lo sabe el público de Gran Hermano? ¿Lo saben quienes la ovacionaron en su entrada? Probablemente no, porque nadie lo dijo con todas las letras. ¿Por qué entró Andrea del Boca a Gran Hermano? Es una pregunta que muchos se hicieron cuando se anunció su participación. Una actriz de su trayectoria, con décadas de carrera, con novelas que marcaron generaciones enteras. ¿Qué hacía en un reality de convivencia? Su abogado lo explicó sin rodeos. Andrea está en otra etapa de su vida. Luego de esta absolución, donde limpió su imagen judicialmente, entró en una nueva etapa. Ella quería hacer algo totalmente disruptivo, un formato totalmente nuevo, algo que no la encasille en el formato de novelas. Traducido, después de 10 años de no poder trabajar con normalidad, de ver cómo su carrera se detenía, de perder a su padre, de vivir en el ojo de la tormenta judicial, Andrea necesitaba reconstruirse. Y Gran Hermano era la plataforma más grande del país para hacerlo. La plata también importa. Ángel de Brito reveló que la actriz cobra 1 millón de pesos por semana dentro de la casa, una cifra muy por encima de lo que ganan sus compañeros. Pero hay otra lectura posible. Una que la producción del programa, los medios y la propia Andrea prefieren no enunciar demasiado alto. La causa no cerró. La fiscalía apeló. La casación puede revisar todo. Mientras ella está dentro de la casa, con cámaras las 24 horas, sin acceso a noticias del exterior, sin poder hablar con su abogado, el sistema judicial sigue girando. Y cuando salga, cuando cruce esa puerta en sentido contrario, puede encontrarse con una noticia que no quería recibir. Eso es lo que los programas de Chimentos no cuentan. Eso es lo que la celebración del ingreso no muestra. Adentro de la casa, Andrea del Boca tuvo un momento que conmovió a todos. Llorando frente a sus compañeros dijo: yo fui cancelada durante 10 años por un juicio que era netamente político, y que me condenaron muchos de los medios, horas y horas de programa de que yo era culpable, que tenían que colgarme de la Plaza de Mayo. Se comprobó, fui absuelta. Mi viejo no lo pudo soportar. Se fue en 3 meses. Esas palabras quedaron en el aire de la casa más famosa de la Argentina y resonaron en millones de televisores. Pero hay algo que esas palabras no dicen, que la historia todavía no terminó, que hay jueces leyendo expedientes en este momento, que la absolución que ella celebró está siendo cuestionada y que el nombre de Julio Devido sigue vinculado al suyo en esa causa. El hombre condenado por otros delitos. El hombre símbolo de la corrupción kirchnerista. El hombre que firmó los convenios que la llevaron al banquillo. Voy a plantear algo que quizás incomoda, porque en esta historia hay algo que muchos evitan decir en voz alta. Andrea del Boca fue absuelta. Los jueces dijeron que no hubo delito. La pericia de la Corte Suprema dijo que el dinero se usó para la novela, pero la novela nunca salió al aire. Eso es un hecho. Irrefutable. Documentado. 25 millones de pesos, casi 3 millones de dólares de entonces, pagados por todos los argentinos a través del Estado, para una novela que nadie vio. ¿Quién es responsable de eso? Si no fue Andrea, fue el Estado. Si no fue el Estado, fue Devido. Si no fue Devido, fue la UNSAM. Si no fue la UNSAM, fue el Bacua. Alguien es responsable. Alguien decidió no emitir una novela que costó millones.
Alguien firmó un contrato con cláusulas que la propia auditoría consideró arbitrarias y leoninas. Alguien dejó que el dinero de todos se gastara en un producto que quedó archivado. Y ese alguien hasta el día de hoy no tiene condena, porque todos fueron absueltos. La justicia argentina determinó que no hubo delito. Pero el dinero sigue sin haber producido nada visible para el pueblo argentino. Eso es lo que queda. Esa es la pregunta que flota sin respuesta. ¿Fue persecución política? Ella dice que sí. Su abogado dice que sí. Los jueces que la absolvieron, en cierta forma, validaron esa versión. ¿Fue un esquema para beneficiar productoras privadas con plata del Estado? La fiscalía dice que sí. Los auditores de la SIGEN dijeron que las cláusulas eran irregulares. Y la casación penal todavía no habló. La verdad completa de esta historia, la versión que cierra todos los cabos, todavía no existe. Lo que sí existe es una mujer que perdió 10 años de su carrera, que perdió a su padre, que llora en televisión contando su calvario, y un proceso judicial que, con absolución y todo, es menor que numeral 0, 5 numeral, es mayor que sigue su curso mientras ella cocina guisos en una casa con cámaras. Argentina tiene una relación muy particular con sus figuras públicas. Las levanta hasta las nubes, las convierte en ídolos, les da un lugar en el corazón colectivo que no se gana en ningún otro país del mundo. Y después, cuando algo se rompe, cuando aparece un escándalo, una denuncia, un juicio, las baja con la misma fuerza con la que las subió. Andrea del Boca vivió ese ciclo en carne propia. La nena que todos amaron. La actriz que marcó generaciones. La mujer acusada de quedarse con plata del Estado. La inocente que absolvieron 10 años después. La participante de Gran Hermano que hoy cocina guisos y debate sobre el jamón. ¿Cuál de todas esas Andreas es la verdadera? Probablemente todas. Y ninguna. Porque las personas son más complejas que los titulares, más complejas que los veredictos, más complejas que los aplausos o los abucheos. Lo que queda claro de esta historia es que en la Argentina de los últimos 30 años, la línea entre el arte y la política, entre la cultura y el negocio, entre el dinero público y el privado, fue siempre peligrosamente delgada. Y que cruzar esa línea, aunque sea sin querer, aunque sea sin darse cuenta, puede costar 10 años de vida, una carrera frenada en seco y la salud de las personas que más queremos. Es menor que numeral 1. 5 numeral es mayor que eso es lo que pasó. O por lo menos una parte de lo que pasó. Porque como ya dijimos, la historia todavía no terminó. Ahora quiero saber lo que piensan ustedes. ¿Creen que Andrea del Boca fue una víctima de la persecución política? ¿O creen que algo hubo, aunque la justicia no lo probó? Dejen su opinión en los comentarios. Cada opinión suma, cada comentario importa, y acá, en este canal, todos los puntos de vista tienen lugar. Si llegaron hasta acá, es porque les gustó el contenido. Compartan el video con alguien que también recuerde a Andrea del Boca de chico. Y si todavía no están suscritos, este es el momento. Hay muchas más historias como esta esperando. Hasta la próxima. Y recuerden, en la Argentina, las historias más importantes casi nunca terminan donde uno cree que terminan.